habíamos visto el avance de la tecnología, habíamos visto el los distintos elementos que formaban la unidad central de procesamiento, que era la CPU, que estaba la unidad de control y, eh, y la unidad aritmética lógica. Y vimos que, eh, digamos, esa unidad de control y lo que quería que se hiciera la computadora tenía que indicárselo a través de una lógica programada, o sea, mediante un formato de una instrucción. Entonces, en un primer momento teníamos el formato de 4 direcciones que vimos ayer, que era el formato completo, donde se especificaba el, qué operación era la que queríamos realizar, cuáles eran los operandos involucrados, dónde queríamos guardar el resultado y además cuál era eh, la próxima instrucción a ejecutar. Pero eso demandaba una longitud, que la longitud es sinónimo de cantidad de pines, de cables o de pistas en un circuito impreso, y eso complica cuando la escala de integración no era tan alta como es en la actual. ¿eh? Entonces, eso se fue reduciendo y entonces fue pasando a un formato de 3 direcciones donde apareció un registro dentro de la CPU, que es el contador de programa, que siempre apunta a la próxima instrucción. ¿Está bien? Este formato de 3 direcciones es usado por micros de última generación, de 32 bits, que son los ARM, y no obstante, para la tecnología de aquella época, de las primeras micros, eran muchas las líneas, los pines que se requerían y por lo tanto eh, hubo que reducir más a eso. Entonces, uno de los operandos, por ejemplo, se convertía en operando fuente y a su vez era el destino de los resultados para hacer una operación de este tipo. No obstante, todavía era mucha la longitud de palabra y se pasó a un formato de una sola dirección. Entonces, a la CPU se le agregó un registro más, que es el de acumulador. Algunos fabricantes le llaman registro de trabajo. ¿eh? La familia de microchip, los PIC, le llaman registro de trabajo, pero cumple la función del acumulador. Y así fue reduciéndose y de esa manera se pudo integrar en un solo chip la unidad central de procesamiento de un micro. Y hablamos de la longitud de palabra de datos y de, y de direcciones y vimos algunos componentes de la CPU, el registro de instrucciones y demás. Vimos que el ciclo de procesamiento estaba formado por un ciclo de instrucción que era desde que que era el tiempo que transcurría desde que empieza la búsqueda de la orden del código de operación hasta que termina la ejecución de la instrucción. Ese ciclo de instrucción podía estar descompuesto en varios accesos a memoria, por ejemplo, la búsqueda del operando, lectura de alguno de los operandos o de varios, dependiendo de la instrucción y del microprocesador al que se haga referencia. Y cada uno de estos accesos son ciclos de máquina. Le llamamos a llamar ciclo de máquina. Hasta el último, que es el ciclo de ejecución. Por otro lado, estos ciclos de máquinas, por ser una máquina secuencial, requieren ciclos de reloj o de estado, que le llaman, que le van marcando los pulsos que necesita para hacer las distintas operaciones de lectura, escritura, etcétera, etcétera. Bien, entonces los estados son siempre ante un reset, que es una inicialización, siempre búsqueda, decodifica, ejecuta y busca, y dale que va. Bueno, esto vimos el registro de instrucciones, que decodifica la instrucción, y el circuito de control que genera la secuencia. Aquí vemos todos los elementos que ya los habíamos visto
antes que conformaban el computador y que lo ideal es que se interconectaran en forma paralela, pero esto también demandaba muchas líneas. Entonces pasamos a otra alternativa que es la comunicación serie, donde todos estén conectados al mismo cable. Pero solamente van a haber dos por vez, uno que emite y otro que recibe, y eso va a estar comandado por la unidad de control. Carlos, Si bien lo que... Sí. Acércate un poquito al micrófono, así se escucha un poquitín más fuerte. Bueno, Dale, dale, listo. entonces aquí hay un problema, el problema de la comunicación paralelo es que ocupa muchas líneas, o sea, mucho espacio dentro del circuito impreso y tiene la ventaja de la velocidad, porque mientras una fuente le podría estar mandando a un destino, al mismo tiempo otra fuente le podría mandar a otro destino. En cambio, usar una misma vía de transporte para todo, entonces cuando la ocupa uno, el otro no la puede ocupar, porque si no hay conflicto. Esta solución que me reduce los espacios, pero me alarga los tiempos, se pudo hacer a través de la tecnología TriState y tenemos lo que es el buffer TriState, ¿no? Eso es un concepto que tenemos que tener bien claro, cómo funciona el buffer TriState, que lo que está a la entrada aparece a la salida cuando está habilitado el buffer. Eso lo vimos en varios ejemplos que tenemos aquí. Eso existen buffer TriState bidireccionales, o sea que hay una pata de control que habilita el buffer y otra que define en qué sentido se va a realizar la transferencia, si de A a B o de B a A. En muchos casos la comunicación, sobre todo por ejemplo la salida al base de datos, va a ser bidireccional, porque por ahí van a salir datos que van a la memoria o datos que vienen de la memoria. Otro elemento importante que vamos a utilizar con frecuencia es un flip-flop-D, donde lo que está a la entrada va a pasar a la salida cuando se produzca un flanco activo en el clock. Y eso va a permanecer en la salida por más que la entrada se altere, siempre y cuando no se produzca otro flanco activo en el clock. O sea que de alguna manera captura o lechea la información y la mantiene, memoriza, en otras palabras. Y aquí tenemos el caso de otro elemento que es un buffer latch. Realmente, como les dije ayer, en el sentido de flujo de la información, es un latch buffer. Primero trabaja como latch y luego como buffer. O sea, el periférico va a poner un dato aquí, le va a mandar la señal de captura, el dato va a quedarse capturado, es un buffer latch de 8 bits, va a quedar capturado en estos retenedores y va a aparecer en los pines de salida cuando la CPU o cuando algún dispositivo habilite este pin. Bien. Hasta aquí y un poco más llegamos la clase pasada. Cerramos y abrimos esto. Aquí tenemos varios, se repiten en varios casos esta arquitectura de dos barras, con base de datos y base de direcciones, siempre bajo la consigna de la tecnología TriState, ¿no? Y un bus de control que maneja las líneas de que van a gobernar las operaciones de lectura, escritura, las líneas de pedidos de atención, de los periféricos, por eso aquí es bidireccional. Esto es más o menos lo mismo, como para que tengan unos dibujitos para que se entretengan mirándolo y no sea tan aburrida la cosa. Aquí tenemos el bus de control, tenemos líneas de control que salen de CPU y van a los puertos y líneas de control que vienen de los puertos y van hacia CPU como serían las líneas de pedido de interrupción. Igual las memorias, el bus de direcciones,
que van a todos los dispositivos, pero esto es medio relativo porque depende de la capacidad de las memorias. Va a ser supongamos que tengo una memoria de 1K, entonces a ese chip le van a entrar 10 líneas, pero tendrá un chip select que va a ser función de las otras líneas. Eso cuando veamos la parte de hardware se nos va a clarificar. Bien. Siguiendo con los mismos diagramas, con base de datos y base de direcciones. Esta es la estructura un poco didáctica, donde hasta aquí habíamos llegado y sería bueno que la tuviéramos presente. Entonces tenemos por un lado el base de direcciones, que es solo salida, con eso va a direccionar y va a poder seleccionar ya sea un lugar de memoria o algún dispositivo periférico. Es solo salida. Y por otro lado tengo el bus de datos, que es bidireccional. Entonces aquí tengo un buffer bidireccional, como el que vimos, circuito de 8 bits, en este caso porque el tamaño del bus de datos es de 8 bits. Por aquí dijimos que iban a venir, van a pasar datos, pero no solo datos, sino cuando lee la memoria de programa van a pasar la información que tiene la memoria de programa. Y están las órdenes, que son los códigos de operación, se le vamos a llamar, que son una palabra de unos y ceros, un conjunto de unos y ceros que definen qué operación es la que se va a hacer, y también define quiénes son los operandos que van a intervenir en esa operación. Ya vamos a ir avanzando un poco en el tema. Pero también, si, como decíamos en el formato de la palabra de instrucción, si tenía que estar la dirección del dato, del operando, entonces la dirección del operando también tiene que venirse aquí para poder después direccionar ese dato en la memoria RAM. Pero esa dirección es una dirección de 16 bits, por lo tanto va a tener que ir en dos cuotas, digamos, tendrá que ir primero la parte baja y después la alta. Eso es usado por algunos micros, en el caso de los que vamos a usar es así. Otros fabricantes usan la parte alta primero y después la parte baja. Eso son distintas tendencias de los fabricantes. Y entonces van datos, van códigos de operación, van direcciones. Toda esa información va y viene por el bus de datos. El elemento, el registro que intermediario con el bus de datos, el Memory Data Register, es un registro que es todo lo que viene o sale, es un registro bidireccional, todo lo que entra o sale por el bus de datos pasa por ese registro. Cuando lo que ingresa a ese registro, como vimos en algún dibujo anterior, es el código de operación de una instrucción, porque está en un ciclo de búsqueda, de qué hacer, terminó de hacer la instrucción anterior y ahora se quedó sin ninguna orden, entonces va a buscar la próxima orden, entonces va a la busca y eso lo recibe el registro, lo pasa al registro de instrucción. Eso lo decodifica y después la unidad de tiempo y sincronismo es la que se encarga de generar los ciclos de máquina que se necesitan para completar la instrucción. ¿Qué más tenemos? Tenemos el MAR, el Memory Address Register, que es el intermediario hacia el bus de direcciones, es un registro unidireccional, solo sale. El contador de programa, que siempre va a estar apuntando a la próxima instrucción. El stack pointer, que lo veremos después, es un puntero también. Estos dos son punteros porque apuntan a la memoria. El stack pointer es un puntero que va a apuntar a una zona de memoria RAM. Esta es la unidad de tiempo y sincronismo, por eso entra el clock, el reset, y de aquí esta va a generar las líneas de control.
Después tenemos unos registros temporarios que los usa internamente para resolver las instrucciones y los registros de uso general, ¿eh? Que habíamos visto en algunas transparencias. El registro acumulador, la unidad aritmética lógica y el registro de estado, que es un registro distinto a los otros. Todos estos registros, estos son en general de 16 bits para un micro con de estas dimensiones de base de datos y de base de direcciones y base de datos. Son registros de 16 bits, mientras que el acumulador y los registros generales pueden ser de 8 o 16. Y en el caso de el registro de estado es un registro que tiene bits individuales que está íntimamente ligado a la actividad de la unidad aritmética lógica. O sea, lo que la unidad aritmética lógica realiza, los resultados, se ven reflejados en estos registros, ¿no sé? Entonces, de esa manera, el programador va a poder preguntar por el estado de estos registros para saber si el resultado de una operación fue 0 o si hubo un acarreo, etcétera, etcétera. Bien, esto es un poco más de lo mismo. También aquí tenemos, estos son los registros de uso general, la ALU, estos son los FLAG, que salen el registro de estado, el registro de instrucciones, el decodificador de instrucciones y el control de base. Esto es otro esquema, también de otra bibliografía, pero siempre con la misma esquema. O sea, viene la instrucción por el base de datos, va al registro de instrucciones, decodifica las instrucciones y la unidad de control genera las señales de control de los registros, las señales de control externa y recibe la señal de reloj y algunas señales de control externo. Esto es lo mismo. Esto es un esquemita, le llaman por ahí distinto, pero un esquemita medio intuitivo, por ahí de cómo el flujo de la palabra de instrucción. Está medio animado, o sea, el contador de programa pasa su valor porque está apuntando a la próxima instrucción a ejecutarse al mar, eso va por el bus de dirección en memoria es leída, el contenido de esa memoria sería el código de operación para el MDR, de ahí el registro de instrucciones, y el registro de instrucciones lo decodifica y sigue, ejecuta y ahí sigue la cosa. Este es la búsqueda, un esquema, el animado, que es la búsqueda de una instrucción. Entonces, aquí al PC le llama puntero de instrucción, también depende de los autores, un poco eso. Va por el bus de direcciones, no omite el mar, el bus de direcciones, y apunta al lugar de memoria. Lo que hay en el contenido de ese lugar de memoria, que sería el 0FFF, va por el bus de datos a el registro de instrucciones. Entra por el MDR y va al registro de instrucciones. Y después lo decodifica y demás. Estas son las microsecuencias, pero hay algo un poco mejor que esto. Lo he dejado en la transparencia, si lo quieren ver, lo miran, pero en otra archivo está un poco más bonito, mejor, un poco más prolijo. Un poco otras alternativas para aumentar un poco la eficiencia del trabajo, dependiendo de la tecnología, existe otra forma de trabajo que es el pipeline, ¿no? Que es la canalización, que es como trabaja el 8086, que fue un micro de 16 bits que salió posteriormente al 8085. El 8085 hacía la búsqueda de una instrucción, la ejecutaba y recién empezaba con la próxima. El 8086 tenía una unidad de búsqueda y una unidad de ejecución. Entonces,
la unidad de búsqueda buscaba la instrucción 1 y lo pasaba a la unidad de ejecución. Y mientras ejecutaba la instrucción 1, la unidad de búsqueda estaba buscando la instrucción 2. Y, y mientras ejecutaba la instrucción 2, buscaba la 3, y de esa manera, en el tiempo de que hacía el 8085, para una misma velocidad, digamos, realizaba 2 instrucciones, el 8086 realizaba 3, ¿no? Es una forma de tratar de optimizar los tiempos, que son importantes cuando se trabaja en lo que hemos hablado de tiempo real, cuando se está controlando un sistema, y entonces es distinto del tiempo que uno usa la computadora para cálculo o para una edición de un texto o para esto que lo estamos usando para mostrar, ¿no? Bien, entonces cuando está pendiente de un proceso, la computadora está monitoreando algún proceso electromecánico o un proceso fisiológico, biológico. Entonces la velocidad de procesamiento es un factor importante, y los recursos de memoria también. ¿Cómo hace del decodificador de instrucciones, cuando entra el código de operación, cómo hace los micropasos internos? Puede hacerlo con una máquina de estado, podría ser con un CPLD, un FPGA, o podría ser con un micro PC, con una ROM de control, con un microprograma, y entonces un micro registro de instrucciones y un micro decodificador. Esto, la microprogramación, hay algunos micros que son microprogramados. Ya vamos a ver que hay instrucciones que tienen códigos que tienen ciclos de máquina similares, o sea que son instrucciones parecidas, entonces sus códigos de operación no difieren mucho. Hubieron en alguna época, en la década del 80, la posibilidad de que esta ROM de control la pudiera fabricar grabar el usuario, entonces eran microprogramables, o sea, el usuario diseñaba su propio conjunto de instrucciones, su propio set de instrucciones. Bueno, esto explica que lo que es. Y después, lo otro importante son las arquitecturas más usadas. Una de las arquitecturas es la de von Neumann, que es la corriente que ustedes han visto en, en computación, donde existe la CPU con una unidad de control y una unidad operativa y una única memoria principal donde tengo instrucciones y datos. Y hay un bus de control, un bus de direcciones que direcciona tanto las instrucciones como los datos. Esta es la más tradicional, se remonta a la historia, esto viene de 1949, por ahí, donde apareció von Neumann. No obstante, después, en la Universidad de Harvard, diseñaron otra arquitectura distinta, con dos memorias distintas, una memoria de instrucciones y otra memoria de datos, y la CPU tiene un bus de direcciones para direccionar las instrucciones y un bus de direcciones para direccionar los datos. Los datos van a ir y venir con la memoria de datos y las instrucciones solamente son leídas desde la memoria de instrucción. Va a haber líneas de control hacia la memoria de instrucciones y memorias de control. La capacidad de la memoria de instrucciones no tiene por qué ser igual que la de la memoria de datos, como si el tamaño, la longitud de palabra de instrucción no tiene por qué coincidir con la palabra de datos. Por ejemplo, los PIC de microchip usan este tipo de arquitectura, y hay muchos micros, sobre todo de las últimas generaciones, que la usan. Esto tiene la ventaja de mayor velocidad, porque mientras está buscando una instrucción, puede estar ejecutando la anterior, ¿no?
se adapta bastante al pipeline. Bien. Bueno, esto es lo mismo la arquitectura. Estos otros dibujos. Si vamos al 80, que no lo vamos a ver como una referencia, no es un micro que vamos a estudiar, pero es una arquitectura que se adapta porque tiene el bus de direcciones completo, o sea, tengo desde A0, estas eran las 40 patitas del 80-80, que va desde el A0 hasta el A15, ¿no? Tiene las 16 líneas de direcciones y las 8 líneas del bus de datos, desde D0 a D7. Este tenía un problema, tenía varios problemas, pero fue toda una revolución, pero era de tecnología PMOS, entonces necesitaba una fuente de -5, una fuente de +5, una fuente de +12, aparte de la masa, o sea, de las 40 patas había 4 que estaban destinadas a la alimentación de potencia. Eso complicaba bastante la cosa. El 8085 salió posterior a este y con las mismas instrucciones, o sea, un programa que corría bajo este micro, corría con el 8085. Entonces, bien, si volvemos, aquí está, los registros son los mismos, el 8085 tiene un solo registro más, un poco, esta es la arquitectura, la otra arquitectura que yo les mostraba, el registro de instrucción, el MAR, el MDR, todo eso, es una arquitectura didáctica, digamos, de bibliografía o que debemos usar con nosotros. Esta es la arquitectura real, donde tenemos el bus de datos, que es bidireccional, de 8 líneas, este debería ser el MDR, la interfaz al bus de datos, y después hay un bus interno que se comunica con todo. Después tenemos el registro de instrucciones, después el decodificador de instrucciones y codificador de ciclos de máquina, y aquí la unidad de control y sincronismo, que genera, estas son las líneas de control, tenía toda la generación del reloj, debía hacerse externa, tenía una entrada de reset, no nos vamos a detener en esto. Sí, esta otra lo vendría a ser el MAR, el bus de direcciones completo. Esta otra parte es importante, estos son los registros que tiene de uso general. Hay 2 registros temporarios, que estos registros no están, no los podemos acceder, o sea, los ocupa internamente, por eso se llama, los fabricantes le llaman registros temporarios. Los registros sí destinados a los usuarios son estos registros generales, son el BC, el DE y el HL. Son todos, cada uno de estos 6 registros son de 8 bits y en principio como registros pares se pueden unir, el B con el C, el D con el E y el H con el L se conforman en un único registro par que va de 16 bits que se va a llamar B. Siempre toma el nombre del más significativo, el D o el H. Tienen 6 registros de 8 bits que pueden convertirse en 3 registros de 16 bits. En el caso de que tenga un registro de 16 bits, puede tener una dirección. Entonces podrían ser un puntero, pero podrían tener 2 códigos ASCII que son los 2 códigos ASCII de las 2 primeras letras de nuestro nombre, o cualquier otra, o necesito un contador que cuente hasta 65.000. Entonces tendré que usar para ese contador o para ese acumulador un registro de 16 bits para contener ese dato, porque con 8 solamente voy a llegar a 256, hablando de datos positivos. Después tenemos el stack pointer que va a apuntar a una zona de memoria particular de RAM, el contador de programa, el PC, este incrementador y decrementador de los registros de 16 bits. Y después por el otro lado tenemos aquí
la unidad aritmética lógica, los flags, las banderas, que vamos a ver cuáles son, una unidad de ajuste decimal que va a permitir, nos va a ayudar a hacer algunas operaciones en decimal, un registro temporario, o sea, si yo quiero sumar B con el acumulador, entonces B, si la instrucción que ingresa es una suma de B con el acumulador, entonces la unidad esta de control va a tener que agarrar el contenido de B, mandarlo por el bus interno, todo eso no va a ser un ciclo de máquina, lo voy a poner en el registro temporario al contenido de B, el acumulador, lo que tiene el acumulador lo va a poner acá y le va a dar la unidad de control la orden de que sume. Y el resultado de eso va a ir a este otro, por eso el doble registro del acumulador. Si tuviese uno solo, entonces se podría producir una carrera, ¿no es cierto? Porque la sumadora al final es combinacional. Voy a tener un dato y otro, y el otro dato se me cambia aquí, entonces por eso el doble acumulador. No es que tenga dos acumuladores, sino dos registros que cumplen la función para evitar alguna carrera. Esto desde el punto de vista de que tengo el bus entero, el bus de direcciones entero, porque el 8085 tiene otra particularidad. A los fines de, fíjense que el 8080 tengo una sola pata de interrupciones, un solo pin de interrupción. El 8085 lo hace mucho más potente. Fíjense que todas estas líneas son, tienen capacidad de interrupción. Aparte tengo una línea de salida serie que le llama el fabricante, que es una salida binaria y una entrada binaria. Lo de serie hay que hacerlo por programa. Tiene el circuito de reloj interno, es más moderno. Pero lo distintivo de la cosa está dado acá, donde tengo el bus de datos, sale por acá, pero además la parte baja del bus de direcciones también sale por acá. O sea, está multiplexado el bus bajo de direcciones con el de datos. O sea, por el mismo cable va a mandar al principio del ciclo de máquina, va a mandar la dirección, por eso le llama AD0, AD7. Va a mandar la dirección y en otra parte del ciclo de máquina va a mandar o recibir, dependiendo de la operación que esté realizando, el dato, el bit correspondiente al dato. Pero, y seguramente, la lógica de control tendrá que decir qué es lo que está apareciendo por acá, si es dirección o es dato. Para eso hay una patita, que es la Address Latch Enable, que es una patita que habilita, como el nombre lo dice, habilita el latch de las direcciones. Y por ahí está, esto es más o menos lo mismo, estas son las patas del 8085, aquí está como para generar el bus completo de direcciones. Entonces, cuando baja la ALE, este es el bus multiplexado, aquí tengo el bus multiplexado, tengo las direcciones y los datos, pero cuando viene la dirección, la ALE va a bajar y entonces es capturada por este latch, un latch octal, o sea que son 8 latch. El 733 es un buffer latch, entonces fíjense que la salida, la habilitación del tri-state está siempre a masa, o sea que está siempre habilitado, está trabajando como latch, no como buffer latch. Y de esta manera captura la parte baja de la dirección y entonces tengo todo el bus completo. Y usa las otras líneas. Y aquí puedo poner directamente una resistencia y un capacitor para generar el clock. El 8080 necesitaba, ya vamos a ver después en la parte cuando veamos hardware, que necesitaba un integrado con todos unos requerimientos de tiempo y de niveles de tensión para su funcionamiento y una entrada de reset. Aquí está con una resistencia y un capacitor para que se resetee cuando venga la alimentación, se resetee. Y tengo la alternativa de un pulsador para forzar el reset
Y este diodito lo que hace es, si llega a haber una bajada de tensión, un glitch de bajada de tensión, entonces fuerza que se descargue el capacitor. Si los 5 volts hacen un glitch a 0 y este se va a volver medio loco, el micro, entonces automáticamente descarga el capacitor y fuerza un reset. Bien, esta es la configuración de pine y dale que va. Estos son 2 videos que por ahí tienen sus errores, pero no son malos, que hablan de cómo el 8085 realiza algunas operaciones. Cómo el flujo de la información entre los registros estos que hemos estado viendo, el MAR, el MDR, el registro de instrucciones, decodifica y todo lo demás. Es como para entender eso, no es que, digamos, sea prioritario saber las microsecuencias. Sí debemos saber las instrucciones. Por eso es importante que tengan, vayan viendo a la medida que vamos avanzando con esto, tengan a mano el set de instrucciones, entonces después vayan viendo las instrucciones. No hay que aprendérselas de memoria porque en las evaluaciones virtuales menos, pero en los exámenes y en los parciales presenciales los dejamos que tengan el set de instrucciones. O sea, no hay que aprenderse la memoria, pero tienen que saber qué herramientas son las que le van a permitir resolver un problema. Digo, por ahí hago mención, por ejemplo, un mecánico ve una tuerca que tiene que sacar y va y busca la herramienta adecuada. Si tiene la llave, si no una pinza, y si no, busca un cortaferro y un martillo y le saca la cabeza al tornillo. Pero entonces, si uno va a programar, tiene que saber cuáles son las herramientas que tiene para hacer un programa. No ponerse a buscar con el programa, ver las herramientas, a ver con cuál le puedo pegar. No va a traer el mecánico la caja de herramientas y empezar a probar una por una, a ver con cuál afloja el tornillo. Entonces esto es más o menos parecido. Hay que tener una idea de las instrucciones. Y para eso, por ahí, para entenderlas un poco mejor, damos como una alternativa a las microsecuencias de algunas de ellas, así muy elementales. Repitamos un poco los registros. Tenemos los registros en el caso del 8085, el PSW, que es el Power Status Word, la palabra de estado. También otros fabricantes le llaman registro de código de condición, que el bit más significativo sería el bit de signo, que está relacionado con el bit 7 del resultado de la operación. El bit de 0, o sea, si es negativo, se va a poner en 1. Se copia el bit 7 del resultado en el bit de signo, pensando en el trabajo de complemento a 2, sobre todo vamos a trabajar en ese sistema, o complemento a 1. El bit de 0, cuando una operación da 0, el bit de 0 se pone en 1, hay que tener cuidado con eso. O sea, el bit de 0 está en 0 cuando no es 0. ¿Está bien? El carry auxiliar, que es el acarreo que se produce del nible bajo al nible alto, que es usado prácticamente por el bloquecito ese de ajuste decimal, es para las operaciones en BCD. El bit de paridad, para un control de errores en comunicación, que el bit de paridad se pone en 1 cuando el resultado, o lo que tiene el acumulador, tiene una cantidad par de 1. Si tiene una cantidad par de 1, el bit de paridad se pone en 1. Y el bit de carry es otro bit del PSW bastante importante, que es el que se activa cuando hay un acarreo desde el bit 7 hacia el bit 8, que no existe, ¿no?
pero va a ser predominante en operaciones de doble precisión y también en algunas operaciones, como vamos a ver, en rotaciones, porque va a permitir enlazar las partes bajas y parte alta en rotaciones de 16 bits. Por eso se le llama carry link a algunos, porque sirve de enlace. El acumulador, que se puede llamar AC o A, depende del fabricante o del espacio que tengan para ponerlo. Normalmente en las instrucciones va a aparecer como A. Los registros que habíamos hablado recién, el B, el C, el D, el E, el H, el L, donde cada uno de estos son registros de 8 bits. Cada uno de estos 6 registros son de 8 bits, pero se pueden, en algunas instrucciones, usar como un par registro de 16. Y en esos casos, tanto el HL como el DE como el BC se pueden usar como punteros, siendo el HL mucho más potente y me va a permitir muchas más opciones de funcionamiento que los otros, que el D, el H. Y que el D y el B, perdón. El H es el conjunto de H con L. El stack pointer, que es el puntero de pila, y el contador de programa. Y después hay un registro de máscara que no le quiero ni poner cuáles son las máscaras para no... que está muy relacionado con las interrupciones y con las entradas y salidas series. Pero eso lo veremos en su momento, qué es lo que es cada uno de los bits. Por ahora, para empezar, tengan idea que existe este otro registro de máscara, que es lo puedo escribir desde el acumulador y lo puedo leer transfiriendo del registro de máscara al acumulador. Son las únicas dos instrucciones que tiene el 8085 y que no tiene el 8080. Todas las otras instrucciones son idénticas. Por ahí cambian la cantidad de tiempo, de estados que requieren. Cada instrucción va a ocupar una cierta cantidad de bytes en la memoria del programa y además va a ocupar un cierto tiempo que está dado por la cantidad, generalmente por la cantidad de ciclos de máquina que ocupa. Bien. Entonces, las instrucciones se clasifican como instrucciones de transferencia de datos, que hay muchas. Hay instrucciones aritméticas. De las instrucciones aritméticas hay 14, pero hay 62, digamos, porque yo puedo sumar el acumulador con el registro AB, con el A, con el C, con el D, con el H, con el E. Hay instrucciones lógicas, la AND, OR, la XOR, la negación, instrucciones que se refieren a los datos que se encuentran en pila o que hacen referencia al dato de la pila, con el cual todas las instrucciones de pila se acceden vía el puntero de pila, el stack pointer. Instrucciones de bifurcación, van a estar los saltos, que toman decisiones, van a tomar decisiones. Instrucciones de entrada-salida, que van a permitir leer y escribir desde otro espacio, aparte del espacio de memoria, donde puedo tener puertas. La línea Intel permite otro espacio, que es el llamado sistema aislado, que solamente puedo tener periférico. 200, en este caso 256 periférico de entrada y 256 de salida. Hay algunas instrucciones que hacen referencia a las interrupciones, como habilitación y deshabilitación de interrupción. Hay instrucciones que ocupan solamente un byte de memoria, hay instrucciones que ocupan 2 bytes y hay instrucciones que ocupan 3 bytes de memoria. Dependen, todas tienen un código de operación. Hay veces que con el código de operación está todo dicho y no necesitan más información. Pero hay otras que necesitan, por ejemplo, la dirección de un dato. Entonces esa va a necesitar el código de operación y la dirección, pero la dirección es de 16 bits, entonces vamos a ocupar 2 bytes.
2 más 1 del código de operación, tengo los 3 bytes. Bien. Entonces, ¿cómo se da cuenta el micro de qué registro es el que interviene en la instrucción? Entonces, para los registros bueno, para los registros de un byte, que serían el B, C, D, E, H, L, y van a ver en el set de instrucciones, si ustedes lo miran, van a ver que aparece M, pero M no es un registro del CPU, pero intervienen las mismas instrucciones que los registros del CPU, pero es un lugar de memoria. No cualquier lugar de memoria, ya vamos a ver cuando lleguemos. Es el lugar de memoria que está apuntado por el HL, por el par HL, cuya o sea, la dirección de memoria, la dirección de M la tiene HL y el acumulador. Entonces, en las instrucciones va a venir codificado el mismo mnemónico. Vamos a ver que las instrucciones tienen un mnemónico, porque ese me faltó ese dibujo, lo iba a hacer y no lo hice. O sea, nosotros ¿cómo vamos a programar? Vamos a programar en un programa, después lo van a ver seguramente, en un programa de un archivo de texto, con cierta respetando cierta sintaxis. Ese archivo de texto va a entrar a un ensamblador que lo convierte a código de máquina. Lo convierte a unos y ceros. Entonces, el archivo de texto, para individualizar cada instrucción, tiene un mnemónico, una sigla, una abreviatura, que está referida a la operación que va a hacer. Y se especifica también al lado del mnemónico el operando. Ya vamos a ir viendo cómo es eso. Y en este caso, ese operando, si es el registro B, hay 3 bits del código de operación que van a ser 000. Si es el registro E, hay 3 bits que van a ser 011. En el caso de las instrucciones que involucran a registros pares, al registro de 2 bytes, entonces, si es 00 se está refiriendo al registro par BC, si es 01 al D, si es 10 al HL y si es 11 al stack pointer. Bien. Esto como para tener una referencia. Esto está, no hay que aprendérselo de memoria, esto está abajo en el set de instrucciones. No. Y aparte no tienen por qué saberlo, es a nivel informativo de cómo sabe la instrucción o cómo transforma, cuando yo le pongo C, cómo sabe la unidad de control que el registro que tiene que mandar para sumar a la ALU, como le dimos en el ejemplo hace un ratito, es el C y no el D. Es porque yo le he puesto este código en el registro. Bueno, este es el mismo esquema, pero es que lo vamos a tener presente porque está muy ligado la parte de las microsecuencias referidas a él, que es lo que vamos a ver. Esta sería la instrucción más sencilla, sería la de cargar en el acumulador. La LDA es una load del acumulador, este sería el mnemónico, y A16 sería el operando, que sería la dirección del dato. Entonces, esta instrucción lo que hace es cargar el acumulador, el dato almacenado en la dirección especificada por A16. O sea, no he puesto, pero supongamos que aquí la instrucción sería LDA 1202. Esa sería la verdadera instrucción. ¿Qué hace esta instrucción? El contenido, cuando hablemos del contenido, vamos a hablar vamos a
poner los paréntesis. El contenido de A16 va a ir al contenido del acumulador. El código de operación con el cual, cuando va a buscar el código de operación, que es el primer ciclo de máquina, se va a encontrar con esto. Ese es el código de operación, que es lo que va a estar grabado en este lugar de memoria, en el 1000. Y esta instrucción se va a ejecutar porque el PC está apuntando a esa dirección. Entonces, va a buscar la dirección, va a buscar el código de operación, lo va a decodificar, entonces sabe que es una instrucción de 3 bytes y que lo que tiene que ir a buscar es la dirección del dato y busca el byte que sigue, que es la parte baja de la dirección, y luego la parte alta, porque ese es el formato que el fabricante ha definido para este microprocesador. ¿Está bien? Entonces, ahí tendríamos 3 ciclos de máquina: lectura del código de operación, lectura de la parte baja de la dirección, lectura de la parte alta de la dirección, y luego ya con la dirección conocida por la CPU, se va a hacer un cuarto ciclo de máquina, que es el de lectura del lugar de memoria especificado en la instrucción, que es el contenido 1202, y eso lo lleva al acumulador. Que el contenido 1202, que es el F6, eso va al contenido del acumulador. Les pido que si tienen alguna duda, alguna cosa, pregunten, no se queda, porque por ahí uno se saltea algo, o algunas cosas les parece que no es relevante. Así que me gustaría que preguntaran sin ningún problema. Entonces, aquí está especificado: el tercer byte es la parte alta de la dirección, el segundo byte es la parte baja de la dirección. Aquí usa el contenido de la parte baja, el contenido del otro, y forma con un corchete. Usa una nomenclatura distinta a la nuestra, esto lo saqué de algún lado de internet. Esto se llama direccionamiento directo, ya vamos a ver bien, porque en la instrucción está la dirección del dato, es directo, no los señalizadores que le llama aquí el autor, se refiere a los flags, no se altera ninguno, hay otros micros que sí, instrucciones de este tipo alteran los flags, este no lo altera, y tiene 4 ciclos de máquina y tiene 13 clock, 13 estados del reloj. Entonces, veamos, lo desmenucemos un poco. El primer ciclo de máquina, el ciclo de búsqueda del código de operación. Este ciclo de búsqueda del código de operación es el mismo para todas las instrucciones. O sea, cuando vimos los estados y vimos el reset y caía sobre la búsqueda, decodifica y ejecuta, entonces siempre busca, y siempre al buscar hace esto. El contenido del PC va al MAR por un bus interno, ese bus interno que tenía el 8085 o el 8080, el contenido del MAR va a la memoria de programas por el bus de direcciones, que es lo que estamos viendo aquí. El contenido del PC va al MAR, el contenido del MAR va a todos, pero no a todos, pues ya vamos a ver, cuando veamos la parte de hardware, vamos a ver cómo se selecciona o decodifica de manera que se seleccione el chip, la parte de memoria que yo quiero y el chip que yo quiero, y después el lugar de memoria de ese chip en particular, ¿no? Va ahí, entonces después incrementa el PC para apuntar al próximo lugar, porque tiene que dejarlo al PC apuntando a la próxima orden que hay en la memoria de programa, a la próxima orden que se encuentra en la memoria de programa, que corresponde al segundo byte de esa instrucción en particular, y por eso incrementa el PC al próximo lugar. El contenido de la memoria de programa, que ya es el código de operación, que es el 3A, perdón,
el 3A, que es el código de operación. El código de operación va por el bus de datos, va a ir por el bus de datos al MDR, luego de que una señal de lectura haya salido del micro. La unidad de control manda la señal, estando direccionado, la memoria manda la señal de lectura y entonces la memoria pone en los pines de salida de datos, pone el código de operación de la dirección que puso aquí en el mar. Entonces, ese dato, que es el código de operación, es recibido por el MDR, de ahí pasa al registro de instrucciones por el bus interno y lo decodifica. Ahí se da cuenta que lo que quiere hacer es cargar el contenido, el acumulador, con lo que hay en una dirección que viene en los 2 bytes que siguen. Entonces, el segundo ciclo de máquina corresponde a una lectura, que es, lee la parte baja de la dirección, que es muy parecido al anterior, lo único que no decodifica, y entonces llega al MDR la dirección parte baja, pero con la dirección parte baja no hace nada, porque no tiene la información, no puede salir a buscar. Como si vamos a buscar a alguna persona, yo le doy el número de la calle, pero no le digo cuál es la calle. Entonces, la tengo que guardar, el micro la tiene que guardar transitoriamente hasta que reciba la información completa, que sería recibir la parte alta de la dirección. Y entonces ahí está la utilización de los registros temporarios. Ahí está donde el micro, la CPU, usa los registros temporarios para mantener esa información hasta tanto se complete y pueda hacer algo con ella. ¿Está bien? Entonces, el otro ciclo de máquina es similar al anterior, donde recibe la parte alta de la dirección. Y ya con toda la parte de la dirección en el registro temporario ahora tiene que hacer una lectura del dato cuya dirección la tiene en el registro temporario, que es la que estaba acá. O sea, la 1202. Entonces manda la 1202, esto es cuando damos las clases presenciales, este dibujito yo lo tengo en el pizarrón de tiza. Entonces lo tengo varias clases y entonces me sirve para irlo siguiendo. Aquí tengo que moverme en la pantalla. Entonces, ahora va a mandar lo que tengo en el registro temporario al mar, ya no es el PC al mar, porque el PC ya se quedó apuntando a la próxima instrucción, al mar, y eso va a salir a leer el dato que está en la memoria de datos, que sería el cuarto ciclo de máquina, que es un ciclo de lectura de memoria, que es un ciclo de ejecución ahora, ¿no? También manda la señal de lectura a memoria. Y entonces manda al final, cuando recibe el dato, el contenido del MDR lo manda al acumulador por el bus interno. El dato sería el F6, es lo que va a mandar al acumulador. ¿Está bien? Ese es el esquema de esta instrucción, la LDA. Hay otra instrucción que es la inversa, la storage del acumulador, que lo que hace es almacenar el acumulador en una dirección especificada por A16. A16 se refiere que es una dirección A de ADRE y 16 que de 16 bits, ¿no? En este caso la dirección es la misma, la 1202, pero el código de operación es distinto. Fíjense que es distinto, pero no es la locura de la diferencia entre el 3.2 y el 3A. ¿Qué es lo que cambia? A ver, contesten. Alguno. Entre 3.2 y 3A. Están como... Va a estar difícil Eugenio, que está como contesten. los diputados, están durmiendo. Va a estar difícil que contesten, Carlos. Algunos no se animan. Repetirles la pregunta, Carlos. Entre 3A y 3.2, ¿qué diferencia tenemos? En
Este es el 3, 2, y este es el 3. La única diferencia es que el bit 3, el bit 3 está en 1 en la LDA y en la otra está en 0. Pero son instrucciones muy similares, porque la STA en una dirección, a una dirección, lleva el contenido del acumulador a esa dirección. Tiene que buscar el código de operación, tiene que buscar el segundo byte y el tercer byte, conformar la dirección en un registro temporario, y después la única variante que va a tener es en el último ciclo de máquina, que en vez de ser una lectura, como decíamos en la LDA, ahora lo que va a ser es una escritura. Antes en la 1202 tenía cualquier cosa. Ahora va, después de ejecutar la instrucción, va a tener lo que tenía el acumulador, que es 5C. ¿Está bien? Bien. Entonces, este es el cuarto ciclo de máquina. Los 3 primeros son exactamente iguales que la LDA. Es uno de escritura en memoria. Entonces, ¿cómo va a ser la escritura de memoria? La dirección que el conflicto temporario la va a mandar al mar. Por otro lado, el acumulador lo tiene que mandar al MDR. Volvamos al dibujo este. O sea, tengo que mandar la dirección por acá y tengo que mandarle el dato por acá. Del MDR, por el base de datos, mando el dato. El dato tiene que estar presente acá. La dirección puesta en la dirección de los datos. Y por el base de control mandarle un pulso escriba, capture, para que en el lugar de memoria seleccionado por esta dirección tome el dato que está presente en la entrada de la memoria. ¿Está bien? Ya me perdí, no sé por dónde voy. Bien. Ese sería la señal de escritura, o sea, pongo el dato, pongo la dirección. Esto es, vuelvo a decir, es didáctico. Si alguien me dice, no, pongo a mí me parece que tendría que poner la dirección primero y después el dato. Y puede ser, digamos. Esto es nada más artificial, digamos, esto es invento un poco nuestro, y a través de los años es como para que entendamos cómo se hace, cómo hace el micro para resolver esta situación, de poder escribir un dato en un lugar de memoria, especificándolo, cuáles serían los pasos lógicos. Vaya a saber el que diseñó el MIC si hace estos pasos o no. Evidentemente, fíjense la diferencia. Yo le he hecho pasar a este 20 pasos y si nos vamos acá, aquí vemos que tiene 3 estados, o sea, 13 pulsos del reloj. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por un lado, que yo soy un mentiroso, porque no puede ser, porque cada uno de estos no puede usar 20 pasos, porque deben haber 2 pasos o más de 2 pasos que se hacen al mismo tiempo, ¿me entienden? Es probable que este y este a lo mejor se hagan al mismo tiempo, pero eso lo sabe el fabricante, ¿está bien? Lo importante de esto es un análisis lógico y funcional de cómo es el flujo de la información, nada más que eso. Pero fíjense la diferencia, no puede ser que en un clock hace esto, en otro clock hace esto, en otro clock hace esto, y otro clock hace esto, entonces no me da la cuenta de lo que dice el fabricante que usa 13 clock para hacer esta instrucción. ¿Está bien? Entonces, esta es una herramienta didáctica para entender un poco las cosas. Entonces, 8 minutos, Carlos, para terminar la sesión. Pero falta 8. Sí, es 8, pero todavía son las 8:10, así que todavía hay tiempo. Aviso por las dudas. Sí. Un rato más vamos a estar. Bueno, reiniciamos cuando termine entonces. Sí, bueno. Entonces, tanto las instrucciones LDA y SR requieren, aparte del código de operación, de una dirección para ubicar el dato en memoria, ya sea para leerlo o para escribir. Esta forma de acceder al operando se denomina modo de direccionamiento directo, porque aparece la dirección. ¿Está bien? Hay distintos modos de direccionamiento. Este es directo. Bien.
Hay otra instrucción que es la de salto incondicional. O sea, un jump es 16. O sea, yo puedo alterar el flujo normal. Por ejemplo, viene ejecutándose, el PC aquí está en 1000 y de pronto salto a ETI. ETI es una etiqueta que está en 180B. Entonces, salta a ejecutar esta instrucción. ¿Está bien? Salta a ejecutar esa instrucción que de paso no existe. O sea, esto que se acaba de poner ahí tiene por ahí tiene algunos errores. El push PSW sí tiene, sí existe, perdón. Entonces, esta es la próxima instrucción. Entonces, en vez de ir instrucción por instrucción siguiendo, hace una bifurcación. La 100 está el código de operación, que es C3. C3, este es el C y este es el 3. Y después hay 2 bytes que especifican la dirección. La parte baja es la dirección de salto, que sería 0B, a donde va a saltar, y 1.8, que es la parte alta. Y los 3 ciclos de máquina son similares a los 3 ciclos de máquina, los 3 primeros del ciclo de máquina que tenía la LDA y la STA. Busca el código de operación, busco la parte baja de una dirección, en este caso una dirección para saltar, para cambiar el valor del PC, y la parte y después el tercer ciclo de máquina, la de lectura de la dirección parte alta. Conformada la dirección en el registro temporario, entonces pasa el registro temporario al PC y listo, ya se produjo el salto. Esta acción la hace internamente, o sea, no necesita acceder a memoria ni nada. Entonces esto lo hace dentro del último ciclo, que sería dentro del tercer ciclo. Por eso pongo aquí que no es un ciclo de máquina, esto a considerar. Y por eso la diferencia aquí, fíjense que la cantidad tiene 3 ciclos de máquina nada más y tengo 10 estados o 10 clocks, 10 pulsos de reloj. Bien. Esta es esta instrucción. Hay otras instrucciones que es, por ejemplo, la carga inmediata de un registro de 8 bits. Yo quiero cargar un contador con un registro que va a trabajar de contador, o quiero cargar un dato fijo, qué sé yo, el código ASCII de una letra que después la quiero sacar por un display, o cualquier valor fijo, generalmente una constante. Entonces, eso es un dato que se especifica en la instrucción. Ese tipo de instrucciones se llaman move inmediato, mover en forma inmediata. Y de ahí MVI. Puedo cargar un registro, alguno de los registros, cualquiera de los registros que habíamos visto, el BC, el DE, el HL o inclusive el acumulador, con un dato de 8 bits. Es una instrucción para datos de 8 bits. Aquí no va la dirección en la instrucción, sino va el operando, el dato. Entonces es una instrucción de 2 bytes, fíjense. El código de operación y después va el dato. Por ejemplo, aquí la MVIC, MVIC en la memoria de programa, carga el C. Aquí tengo cómo está individualizado de acuerdo a los códigos que les mostré en la tablita allá. El 00, 10 es independiente para cualquier registro, ¿está bien? Y con DDD es el destino, y con eso voy a especificar cuál es el registro al cual se va a cargar el dato que viene a continuación. Entonces, en el caso del C, el código era 001. Entonces, el código de operación es este que tengo aquí, que sería 0E. Entonces, 0E es lo que va a venir ahí, y luego viene el dato que es 5A. Entonces,
el dato este es el que se va a cargar en el registro C. El ejemplo es MBIC con 5A en hexadecimal, por eso se pone la H. En este caso el dato es una constante, ya que se encuentra en la memoria de programa. O sea, esto está en la memoria de programa, está en la ROM. O sea, va a pasar 100 veces el programa por ahí y siempre se va a cargar el C con 5A. No tengo forma. La única forma de que cargue C con otro valor, esta instrucción, es que yo regrabe la memoria de programa. Sea una EEPROM o una flash, que sea regrabable. ¿Está bien? Entonces, ¿qué instrucciones, cómo son los ciclos de máquina para resolver esta instrucción? Primer ciclo de máquina, búsqueda del código de operación igual que todas. Segundo ciclo de máquina, ahora lo que busco es el dato. Cuando llegue ese dato al MDR, lo manda al registro indicado con estos 3 bytes, con estos 3 bits, perdón, los 3 bits que están aquí, que sería el C, porque es 001. Si fuera 000, sería el B. ¿Está bien? De esa forma, la unidad de control se da cuenta a cuál de todos los registros, esos que vimos, le corresponde el dato que viene aquí a continuación. Es una instrucción que tiene 2 bytes. El segundo byte es el que va al contenido del registro, usa 2 ciclos de máquina nada más y tiene 7 estados, 7 clocks. No sé si tiene. Esta es otra forma de acceder a los operandos. Este es el modo de direccionamiento inmediato. Inmediato. El direccionamiento es inmediato. Sirve para constante. El dato es una constante. Bien. Ahí quisiera saber si vamos bien o hay alguna pregunta, chicos, alumnos. Hay instrucciones que nos permiten incrementar y decrementar los registros de 8 bits. Entonces, la INR de un registro de 8 y que lo que hace el contenido de ese registro lo incrementa y ese valor queda en ese registro. Y el DSR del registro, que lo que hace es decrementarlo. Aquí hay un error, ojo, corríjanlo por ahí. El copiar y pegar traiciona, ¿no? Lo vamos a corregir ya. Este decrementa. Decrementa. ¿Dónde está el menos aquí? Bueno. Tengan en cuenta que esta diapositiva ha sido mandada, así que por favor recuerden en ese número de diapositiva que tiene ese error, ¿sí? Para corregirlas en su diapositiva, si no la tenemos que reenviar. Bien. Cada vez que le echo una mirada encuentro algún error, así que... Y pasa. Esta instrucción, como veamos, como vamos a ver, ocupa nada más que un byte. En un solo byte está especificado todo la operación que tiene que hacer y cuál es el registro. No está el código de operación aquí, lo he metido. Pero van a ver en esas instrucciones que en un solo byte está especificado si tiene que incrementar o decrementar y cuál es el registro al cual hace referencia, ¿no? Esta forma de direccionamiento se llama direccionamiento implícito o inherente. Implícito o inherente. Porque está implícito en el código de operación cuál es el elemento o el registro que está involucrado en la operación. Algunos autores también lo llaman modo registro, pero está más ligado a este modo registro, que lo llama así el modo registro, el modo direccionamiento. Está más ligado a microprocesadores o microcontroladores que tienen muchos registros, ¿no?
Entonces, por ahí necesitan de un segundo byte para individualizar el registro. Pero es lo mismo, no, digamos, no nos vamos a armar una grieta por esa situación. Normalmente implícito o inherente, porque está implícito, en el código de operación está implícita todo. Entonces, si el ejemplo, el primer ciclo de máquina es el ciclo de búsqueda y después hace el incremento del registro directamente. Por ejemplo, si incrementa D, si antes estaba en 2B, después va a ser 2A, perdón, después va a tener 2B. Estas instrucciones actualizan los flags. Si ven, las anteriores no actualizan los flags. Estas actualizan los flags, pero no actualizan el carry. Fíjense que aquí están actualizados el bit de 0, el de signo, el carry auxiliar, el de paridad, pero no el carry. Eso va a hacer que cuando hagamos algunos incrementos en datos decimales y la el estado del carry sea relevante, entonces no la podamos usar. Entonces, aquí actualizan los flags del PSW, no el carry. Por ejemplo, si C es 3A, si se ejecuta el decremento C, entonces va a quedar 3.9. Pero los estados de los flags será el carry no afectado. Si estaba, ¿qué quiere decir? Que si estaba en 0 va a quedar en 0, si estaba en 1 va a quedar en 1. El Z es 0 porque no es 0 el resultado. El de signo es 0 porque el bit 7 de 3.9 es 0. El carry auxiliar es 0 porque no hubo acarreo, en el decremento no hubo pido del bit 4 al bit 3. Y el bit de paridad se pone en 1 porque el 3.9 tiene un número par de 1. El 3 tiene 2 1 y el 9 tiene 2 1. Entonces, en total de 1 es 4. Entonces el bit de paridad se pone en 1. ¿Está bien? Esta instrucción es aplicable a cualquiera de los registros, inclusive al acumulador. ¿Está bien? Bien. Hay instrucciones de transferencia de datos en los registros de 1 byte, o sea, los registros de 8 bits, que son los move de R2 a R1. R2 sería el registro fuente y R1 es el registro destino. ¿Está bien? En el registro fuente no se altera, mientras que el registro destino sí, porque el fuente se copia sobre el destino. El move BA, por ejemplo, va a transferir el contenido del registro B en A. Entonces, luego de esta instrucción, B y A van a tener el mismo dato. El código de operación está dado por 0,1. Aquí está codificado el registro destino, en este caso es el acumulador, que sería 1111, de esa tablita que les mostré hace un ratito. Y el B, que es el registro fuente, es el 000. De ahí sale que el código de operación sea el 78. Entonces, cuando llegue este 78, sabe, porque analiza el 01 y dice, esta es una transferencia de registro a registro. Entonces, analiza de dónde tiene que sacar el dato, que son los últimos 3 bits, y se fija en la tablita. Tiene un enanito ahí guardado que le va indicando de dónde tiene que sacar el dato, y otro que se está fijando dónde lo debe guardar, que en este caso es el registro destino, que es el acumulador. Estas instrucciones pueden hacerse entre cualquier registro de los 7, digamos, que permite que tengo ahí el acumulador, el B, C, D, E, H. Es
una particularidad de estas instrucciones que permite instrucciones de un move a A que no hace nada, ¿eh? No hace nada porque transfiere a A sobre A mismo, es un no operation, no hace ninguna operación importante, nada. Bien, entonces es una instrucción de un solo ciclo de máquina. Aquí vemos el código de operación, cómo codificamos el destino, el fuente, un solo ciclo de máquina, 4 estados, y en este caso el registro B es el que se copia en el acumulador. Un ciclo de máquina, un byte y 4 ciclos de reloj. Esto es bueno por ahí no memorizarlo, pero tenerlo en cuenta porque hay que tratar de hacer programas eficientes. Entonces, un programa eficiente es que ocupe poca memoria y que sea rápido, que sea ágil para poder trabajar con procesos en tiempo real, ¿no? Bien. Y la transferencia esta no llega a ser un ciclo de máquina, lo hace internamente. Ahí está la posibilidad, yo les había hablado de que en esa tablita también aparecía el M. El M es un lugar de memoria, pero no cualquier lugar de memoria, es el lugar de memoria cuya dirección la tiene HL. O sea, es como si yo tengo que llevarle algo a Pedro, pero yo no sé dónde vive Pedro, pero tengo que ir a verlo a Juan, que Juan me va a llevar a la casa de Pedro, ¿no es cierto? El lugar de memoria, la dirección de M, está dada en el par registro HL. Entonces, pero eso lo sabe el micro internamente y entonces eso también está codificado, ¿eh? Entonces el M también tiene su código en ese move. Lo que pasa es que ahora eso es un lugar de memoria, o sea, yo tengo que buscar el dato del lugar de memoria y llevarlo al destino. En este caso el destino es el acumulador, porque tengo los 3 1, y el M sería este, que es el, eh, el lugar de memoria apuntado por HL. Este sería el código de operación. Si ven el set de instrucciones, van a ver que M aparece casi igual para las operaciones de suma, de resta, de operaciones lógicas, casi igual que los registros de CPU, pero no es un registro de CPU. M es el lugar de memoria apuntado por HL, o sea, el contenido de HL es la dirección de M. Esto grábenselo porque por ahí llegamos hasta los exámenes y me confunden M con HL, ¿me entienden? El contenido de HL es la dirección de M, es la dirección del dato. Y el contenido del contenido de HL, ese es el dato. ¿Está bien? Entonces, aquí está especificado que voy a transferir del lugar de memoria apuntado por HL a uno de los registros. El registro está codificado con estos 3 bits de acuerdo a la tablita esa que vimos. Y aquí está el código del M. Es una instrucción de un solo byte también, no necesita más, porque yo le estoy diciendo aquí que de donde tiene que sacar el dato es el lugar de memoria apuntado por HL. Lo que sí me va a ocupar un segundo ciclo de máquina, porque tiene que ir a buscar el dato que está apuntado por HL. Entonces el primer ciclo de máquina es el que va a buscar el código de operación. Y el segundo ciclo de máquina es el que va a buscar el dato apuntado por HL. Entonces ahora lo que va a hacer en el paso 7, que sería del primer paso del segundo ciclo de máquina, es mandar la dirección guardada en el par HL al contenido del mar por el bus interno. El mar va a ir por la memoria a la memoria de datos por el bus de direcciones. La memoria de datos va a alargar, cuando venga la señal de lectura, va a alargar el contenido del contenido de HL, que es el dato, y ese va a ir al MDR, y el contenido del MDR va a ir al registro C para hacer esta instrucción que tengo aquí, ¿no? La move MC, que es el segundo ciclo de máquina. Esto véanlo bien,
No sé si no quieren preguntar ahora, no pregunten. Si no quieren preguntar el viernes, pregunten. Mírenlo bien. Esta es otra forma de acceso que es indirecto por registro. Aquí le llama par registro indirecto. Se puede llamar así. Es indirecto vía registro o bien indirecto por registro. O sea, hay un registro de CPU que es el que tiene la dirección del dato. En el directo, que era la LDA o la STA, la dirección del dato estaba en la instrucción. En el inmediato, el dato está en la instrucción. En el implícito, no hace falta, está implícito en el código de operación todo lo que interviene, todos los registros y toda la información que necesita. Y este es otro tipo de acceso que es indirecto por registro. O sea, le estoy indicando aquí que el dato que está apuntado por HL es el que tiene que cargar en el registro ERI, en el registro especificado aquí con estos 3 bits, en este caso en el registro C. El mnemónico sería este, move M a C. Véanlo, todo esto váyanlo viendo, váyanlo analizando, porque todo esto tiene, es consecutivo. Cada vez vamos a ir usando estas instrucciones, vamos a ir haciendo algunos programas a medida que vamos avanzando. Ahora estamos viendo instrucciones sueltas, pero ya no sé si hoy, pero el viernes seguro vamos a poder hacer algún programa. Y después ya la semana que viene seguramente ustedes van a hacer el primer práctico de instrucciones lógicas y después veremos la parte de aritmética y todo esto lo tienen que tener bastante masticado, hablando mal y pronto, ¿no? Bastante entendido. Agrego, Carlos, Sí. tengan en cuenta que en la página del DEA, la vieja, la que les he mandado 2 veces ya, está el set de instrucciones completo y el reducido. Por favor, es interesante que lo que está explicando ahora el Carlos en detalle, con ustedes ya pueden empezar a leer el set de instrucciones que hace. Tienen que tenerlo a mano y tienen que saberlo. Si ustedes ya lo van leyendo para el viernes, eventualmente les puede salir más duda porque, a ver, ahora ustedes están viendo algo medio virtualmente, cuesta esa realimentación. Pero si ahora agarran un set de instrucciones, les va a caer la ficha de lo que les acaba de explicar Carlos, ¿sí? Y para el viernes les pueden salir más dudas. Así que por favor ténganlo en cuenta esos 2 links que están en PDF, ¿sí? Nada más, Carlos. También hay este lugar de memoria, el M, que es el lugar de memoria apuntado por HL, puede ser destino. O sea, puedo transferir de un registro del CPU al lugar de memoria apuntado por HL. Lo que nos va a cambiar, ¿qué va a ser? Que ahora ese segundo ciclo de máquina, en vez de ser uno de lectura, como en el caso anterior va a ser uno de escritura en memoria. Pero al final es más o menos lo mismo. O sea, es un ciclo de escritura a la dirección, al lugar de memoria apuntado por HL. En este caso, lo voy a llevar al lugar de memoria apuntado por HL. Va a ir al bus de direcciones, va a ir por el bus de datos, va a ir el pulso de escritura en memoria y ahí se va a almacenar el 4F, se va a almacenar en la dirección 1102, que es la dirección que está en el par registro HL. Evidentemente, estas instrucciones ocupan 2 ciclos de máquina y 7 estados, a diferencia de las otras move que ocupaban un ciclo de máquina y nada más que 4 estados, 4 clock. Un poco para que vean la diferencia. Entonces, cuando la instrucción hace referencia a M, implica que la dirección del dato, soy reincidente con esto porque sé que no es fácil de ver,
la dirección del dato está contenida en el registro de CPU, en este caso HL. A este modo de direccionamiento se le llama indirecto por registro. Resumiendo, la LDA A con A16 y STA A16 es direccionamiento directo. En la instrucción se especifica la dirección del dato. La MBIR de 8 era inmediato, o sea, el dato forma parte de la instrucción. Las move entre registros, el incremento y decremento es direccionamiento implícito e inherente. En el código de operación está codificado el o los datos involucrados en la instrucción. Y en el caso del M es direccionamiento indirecto por registro. La dirección del dato en la memoria está en un registro de CPU. Después vamos a ver que hay, no es solamente para el contenido de HL, sino también para otros. Pero no tengo la cantidad de instrucciones que van a ver cuando vean el set de instrucciones que tengo para el M. También van a ver que hay instrucciones de incremento y decremento de un lugar de memoria. O sea, yo voy a poder incrementar M. O sea, voy a incrementar el dato que está apuntado por HL. ¿Está bien? Entonces, el primer ciclo de máquina, busco el código de operación, que es incrementar M. Pero después, ¿qué tengo que hacer? Ir a buscar el dato, el dato que está apuntado por HL, ir a buscarlo, lo incremento en la CPU y después lo tengo que ir a guardar. ¿Está bien? Entonces ocupa 3 ciclos de máquina. Por lo tanto, si tengo que hacer un contador, no me conviene tener el contador en el lugar de memoria apuntado por HL, si no me va a convenir tener algún registro de CPU, porque este me va a ocupar 10 estados, mientras que el otro me ocupaba el incremente C o incremente D, me ocupa 4 estados. ¿Está bien? Este también actualiza el 0, el signo, el carry auxiliar y el bit de paridad. O sea que si estaba en 3C, el valor anterior se lo lleva, lo va a incrementar en la unidad de incremento, en la unidad aritmética lógica, y después lo va a traer nuevamente. Incrementado, que sería el 3D. Tengo 10 clocks. También puedo cargar un dato inmediato. Puedo cargar en un lugar de memoria un dato. Yo quiero cargar en un lugar de memoria, RAM por supuesto, 2F o aquí 4F. Entonces una carga inmediata, tengo el código de operación, con el 110, estoy especificando que es M, y después el operando. Aquí está el código de operación y el operando es 4F. ¿Está bien? Entonces 4F lo que voy a cargar, ¿dónde? En el lugar de memoria apuntado por HL. HL tiene el valor 1102. Entonces en 1102 va a cargar el 4F. Para hacer eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir a buscar el código de operación, que es este primer byte. Después tienen el segundo ciclo de máquina de leer el dato, que es el operando, que sería el 4F. Lee el 4F. Y el tercer ciclo de máquina es de escritura del dato. O sea, el 4F lo tengo que guardar en el lugar de memoria apuntado por HL. Entonces tengo 3 ciclos de máquina, 10 de clock.